al fondo del mar. Muy buenísimas tardes, telenófilo oyentes. Aquí estamos desde los estudios de UCB Televisión frente a la gran bahía de Valparaíso, que no es coincidencia, comenzando este programa que desde Chile honra al vino de las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Y escuchaban de fondo al comienzo la presentación de ese programa de culto que muchos recordamos, Viaje al fondo del mar, porque ahora sí, la semana pasada estuvimos con el vino proveniente del viñedo más costero en Chile, a solo 400 metros del mar, pero ahora nos vamos literalmente a sacar botellas de una cava submarina. Como lo han escuchado, también se pueden guardar vinos para su evolución en botella en el fondo del mar. Pero ya vamos a ver lo que nos cuentan nuestros invitados y ya estoy saludando a mi estimadísima Laura Balota, que hoy día espero que estos vinos del fondo del mar le sacudan sus sensaciones como sommelier profesional. Laura, buenas tardes, gusto verte. Hola Max, ¿cómo están todos? Un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Qué buenísimo. Y este programa vamos a estar con tres invitados porque este es una alianza comercial, o yo más bien diría alianza de locos cuerdos, de locos pioneros, de locos visionarios que hace más de una década se les ocurrió que la mejor guarda para un vino era al fondo del mar. Entonces, primero presento a Ricardo Bullemor y Santiago Bullemor, padre e hijo, quienes empezaron con esta idea hace 10 años. Ahí nos contarán. Bienvenidos al programa. Gracias. Ricardo, arquitecto, Santiago, ingeniero y ligado a la gastronomía con su restaurante oculto Beer Garden. Y ahora saludamos a quien es el responsable de la elaboración de estos vinos submarinos, el enólogo de la viña Alchemy o Alchemy Wines, mi querido y amigo ya de muchas ferias de vino y catas y vendimias, Eduardo Camerati. Gusto de tenerte finalmente acá. Muchas gracias, Max, por la invitación y por este interés, ¿verdad?, en este proyecto, en este lindo proyecto. Como dices tú, quizás un poco loco, pero más que loco diría, claro, visionario y siempre tratando de buscar cosas diferentes. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ahí ustedes vieron a Eduardo que está en su nuevo proyecto, parece que Discoteque Boat el Tiburón, porque tiene unas luces demasiado rojas. Pero a ver. La verdad no son rojas, son por amarillas, pues no suerte eso de así era el teléfono. Y estoy acá en el segundo piso, tratando de buscar bien buen internet. Estoy en el sur ahora, en Curacautín, entre Curacautín y Malcahuello. Ya. Y está lloviendo y con viento, entonces no fue fácil encontrar un lugar con buena señal. Solo falta escuchar cumbia de fondo, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo contamos esta historia? Empiezan los buzos, porque olvidé también mencionar que tanto Ricardo como Santiago se incorporaron con esta idea visionaria, porque ellos son buzos autónomos, igual que yo también, y apnea. Entonces empezamos por la idea, por el enólogo. ¿Cómo nos ordenamos hoy día? Si quieres, partimos con la idea del buceo y ahí entramos a lo enólogo, que hay el experto Eduardo. ¿Ya? Mira, todo partió hace 10 años exactamente. El 2016 yo estaba volviendo de un viaje y en ese entonces yo tenía 26 años y le dije a mi papá que empecemos a bucear.
Mi papá, como le gusta hacer algo, no solamente contemplar, sino que todo tenga un sentido, empezó a investigar, bueno, y ahí cuéntalo tú, investigar. Lo que pasa es que empecé a buscar qué se puede hacer debajo del agua que no sea solamente meterse y sacar fotos. Entonces, viendo en internet, apareció que en Croacia había habido un naufragio de un barco y que estuvo un par de años debajo del agua, y el armador le pidió a un grupo de buzos que le rescataran lo que se podía, entre máquinas y cosas. Estando en esto, los buzos le entregan las cosas al armador, al dueño del barco, y le dicen: oiga, ¿sabe? Hay unas cajas de vino acá abajo, ¿dónde se las llevamos? Y el armador le dice: ¿sabe? No se preocupen, ese es un vino re rasca, así que quédense con él. Y los buzos, al probarlo, se dan cuenta que el vino era increíble. Y así parte que empiezan a investigar qué estaba pasando con el vino debajo del agua. Esto es muchas décadas atrás. Y a partir de eso se empieza a crear toda esta cosa de qué pasa con el vino bajo el agua, y empiezan a hacerlo en Italia, empiezan a hacerlo en España, empiezan a hacerlo en Francia. Francia incluso está haciendo champagne en el Báltico a 40 metros. Y yo dije, este es la papa. Aquí en Chile tenemos vino, buceamos, etc. Así que partimos comprando botellas de vino en nuestros clubes de vino y haciendo pruebas. ¿Qué pasa a esta profundidad? ¿Qué pasa durante este tiempo? Y al mismo tiempo investigando en Wine Spectator y distintos lugares que hablaban de cómo debería funcionar esta cosa. Y llegamos finalmente que a la profundidad ideal, de acuerdo a la gente que estudia esto, eran 100 pies, lo que significa 33 metros. Nosotros lo bajamos a 35, y que el plazo de guarda para que realmente cambie es 1 año. Y empezamos a hacerlo así. En todo este proceso hicimos varias pruebas de botella que nos juntábamos en el Winebox en Valparaíso con Grant, probamos allá con Sharif y qué sé yo, y fue evolucionando hasta que ellos nos pasaron después 240 botellas, que fue la guarda de la cual provienen esas botellas que tienen ustedes. Claro, un par de spoilers. Como fue hace 10 años esto, hubieron muchas pruebas y error que eran pérdidas de 1 año. De repente, la primera vez que pusimos el primer vino bajo el agua, lo guardamos en una cueva que solamente nosotros sabíamos dónde estaba, lo georreferenciamos con GPS, y después de 1 año la fuimos a buscar, la sacamos del agua y en el bote nos dimos cuenta que estaban todos los corchos metidos para adentro y perdimos todo el vino. 1 año después, el año siguiente, tuvimos que repetir el experimento, así hasta llegar al resultado de poder meter botellas de vino sin que se perdiera todo el contenido. Fue una gran osadía y bien entretenido. Ya que mencionaste el problema con el corcho, para nuestros telenófilos oyentes que están quizás pensando en construirse una pequeña cava en su casa, las condiciones para una cava es oscuridad, temperatura estable, que no hayan vibraciones, y el factor que no hay acá en tierra son las 3 o 4 atmósferas más que hay en el fondo del mar. Expliquemos al tiro por qué este factor es tan crucial y hace tanta diferencia cuando un vino se guarda al fondo del mar. ¿Por qué tiene tanta injerencia la presión abajo? Yo creo que Eduardo es el más indicado. ¿Sí? Responder. ¿No los buzos? Bueno, yo puedo explicar un poco de lo que nuestra experiencia. El vino debajo del agua tiene un movimiento constante porque los líquidos funcionan con movimientos simpáticos. Se mueve el agua alrededor y el agua dentro de la botella también se mueve. Entonces tiene un proceso de como un movimiento muy suave, pero esto además, con la presión que lo está afectando, oscuridad total, y lo que tenemos en Chile, que es mejor que en Europa, que es una temperatura constante gracias a la corriente de Humboldt, de más o menos 13, 14 grados donde lo guardamos. Dentro de lo que yo estuve leyendo cuando estábamos haciendo este proyecto, el factor más importante que producía la mayor diferencia entre los vinos de tierra y los de bajo el agua era efectivamente la presión, que es algo que en tierra no lo puedes hacer. Perfecto. Y ahí, Eduardo, ¿en qué influye esta presión submarina adicional? Bueno, para mi percepción, como dice Ricardo, esta presión genera una concentración, y esa concentración a su vez, y ahí va también por qué después decidimos enviar garnacha, porque la garnacha acá en Chile se da de una manera un poco más ligera, depende también de cómo uno la vinifique, pero va a tener más o menos volumen.
esta garnacha tenía cierta jugosidad, ligerez, y quisimos ver qué tanta concentración había, porque es más fácil tener la percepción de un vino que es ligero a otro que es un poco más concentrado, ¿verdad? Y es ahí que por eso elegimos primero esta, y realmente pudimos ver la diferencia entre ambas botellas después de haber sacado el componente que estuvo debajo del mar. Ustedes notan los dos vinos, van a ver que hay mayor concentración y mayor frescor y profundidad en el vino que fue guardado bajo el mar que en el vino testigo, que sigue siendo un vino un poco más ligero, jugoso a la vez, pero también no tiene aquella concentración. Es como un vino que no está, es como que también el mar y esa presión vuelve a que la fruta se concentre, y cada vez que tú lo destapas expresa mayor frescor. Es como un vino que en el tiempo no pasó en él. No así como el vino que estuvo guardado en la bodega, que sí tiene esa evolución, ¿verdad?, de los años. No voy a decir un cansancio, pero sí se nota que es un vino de guarda. En cambio, el vino submarino está ahí, está concentrado, está fresco, está profundo. Bien, entonces expliquémosles o contémosles a nuestros telenófilos oyentes que hoy día en un interesante contrapunto, nuestros invitados nos han enviado el vino que estuvo en guarda en el fondo del mar y el mismo vino como un testigo que se guardó a nivel de tierra en bodega. Entonces aquí podemos retomar con Ricardo para que terminen junto con Santiago la historia y de ahí ya pasamos a Qatar. Bueno, para terminar la historia, finalmente con Sharif y Eduardo, ellos decidieron el vino que están tomando hoy día, y pusimos 250 botellas, hicimos una jaula, todo con materiales soportantes, y fue una gran ingeniería. Y pusimos esta jaula de 35 metros, fue una jaula bastante grande, 1 metro por 1 metro. Guardamos los 250 vinos en una operación bastante complicada, fue bastante arriesgada, pero muy entretenida. Nosotros todos nos encanta el buceo, nos encanta también esa adrenalina que existe abajo. Pusimos los 250 y al año fuimos a buscarlo. La jaula, por la cantidad de marejadas que tuvo ese año, estaba completamente a vuelta. O sea, nosotros la pusimos, se dio 180 grados se dio vuelta la misma jaula. Tuvimos que, a 35 metros, era muy pesada, tuvimos que dar la vuelta. Y sacar los vinos fue la parte más complicada, porque 250 botellas estamos hablando que son varios kilos, son, no sé, más de 300 kilos. Entonces tuvimos que hacer una operación con bolsa de levante a 35 metros y hacerlo por etapas durante que íbamos subiendo este cuento. No ocupamos ninguna maquinaria, no ocupamos ninguna grúa, fue todo a pulso, fue todo una planificación. Hicimos buceos con descompresión, fue un buceo súper técnico, muy, ¿cómo se dice?, artesanal también, pero fue muy entretenida la experiencia, y con eso pudimos sacar las 250 botellas. Hay como un 20% que no sobrevivió en el camino, y las que tenemos actualmente son las que finalmente sobrevivieron y que hoy día estamos vendiendo en el restaurante Oculto Beer Garden, que la próxima semana de hecho vamos a estar vendiendo en el MUT también. Bueno, para el próximo rescate, aquí hay un voluntario para ir a bucear y Feliz, porque en el bote éramos 5 para rescatar y terminamos 3 rescatando. 2 se nos fueron más o menos se marearon a borda. Bueno, Santiago, además de sus trabajos, dentro de todo lo que hace, él también es instructor de buceo. Entonces, él puede, él es el que maneja la parte técnica perfecta. Sí, bien, la parte más entretenida de mi punto de vista, bueno, y después tomar el vino en la parte. Claro, yo empecé a bucear a los 7 años y recién hice el curso de buceo con Santiago cuando tenía 57, imagínate. O sea, tú eres PADI Open Water.
Soy ¿El 4? instructor. ¿Cómo No, se llama? soy instructor, que el instructor, pero no, no es de PADI, es SSI. PADI a mí personalmente no me gusta mucho, prefiero SSI, que es una escuela alemana mejor. Yo tengo licencia Open Water. Ya. Y también hay No, otra, No, Advanced, perdón, Wow. Advanced. y también hay otra escuela francesa, creo, de instrucción de Sí, son buceo. varios. Tenéis CEMAS, Maui. Esa. O sea, para mí, personalmente, la que más me gusta es SSI, que es la escuela donde yo pertenezco. Yo me fui a vivir a Tailandia un tiempo y ahí hice todo el curso de instructor. Fue bien entretenido. Ah, perfecto. Sí. Sí, entonces, o sea, yo me acuerdo que quizás la primera vez que yo escuché de que algo podía conservarse mejor en el fondo del mar, creo que fue en un naufragio o en un barco que quedó sumergido en la Antártida, pero ahí habían botellas de whisky, que ahí, o sea, Laura, ella es experta también en whisky. Y después, hace unos 3, 4 años, escuché un naufragio en el Mediterráneo que tenía ánforas de vino que también estaban perfectamente bien conservadas después de siglos. Pero ya vemos a Laura en acción y primera pregunta, ¿habías catado antes un vino submarino? Y la segunda es, ¿qué te han parecido estas dos botellas guardadas, una con atmósfera normal y otra a más 4 atmósferas? La verdad que muy interesante la experiencia, nunca había hecho nada así que muy, muy interesante. Y tengo varias preguntas para nuestros invitados. Por ejemplo, ¿qué cambios tuvieron que hacer en la botella, en el corcho, en el cierre a lo largo de estos años de prueba para que funcionara, digamos, la guarda submarina? Porque entiendo que también esa presión Oye, no debe ser, o sea, deben necesitar una botella un poquito más gruesa, ¿no? Para aguantar toda esa presión. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, la botella es la de la viña, no hubo cambio en la botella. Sí. Sí en el corcho porque teníamos mucha pérdida, especialmente por el corcho, y con una gota de agua de mar que le entre a la botella el vino no sirve. Entonces yo hice un sello con unos como globos, que son como de plástico. Primero pusimos el lacre, que lo cambiamos el lacre que es el normal por lacre sintético, que es mucho más resistente. Sobre ese lacre puse un globo, después lo embarrilé en wincha aisladora y en cordel. Pero cuenta qué pasó con el globo. Sí, bueno, el globo se lo comieron los pescados. Era biodegradable, así que fue Claro. un pequeño error. Sí. Pero quedó. Lo que más aguantó fue. Lo que aguantó mejor fue el lacre sintético porque es duro, es como un polímero. El lacre anterior, que era hecho de cera de verdad, con las primeras pruebas era lo primero que se deshacía. Y una vez deshaciéndose el lacre, el vino se liquida. Entonces, igual nosotros de las 240 botellas, más o menos que quedaron 155, se salvaron. Porque no es que se le fuera el corcho a la otra, sino que ya a una que le entró una gota de vino yo la tenía que poner aparte. Solamente quedaron 155 que no tenía absolutamente nada en el lacre, estaba perfecto. Y con Sharif estábamos hablando de la posibilidad de hacer pruebas en el futuro con corchos de champagne, porque el corcho de champagne lo pone una máquina, se expande y la posibilidad la presión que se forma en el aire que queda entre el vino y la parte de arriba no va a poder tirar ese corcho para abajo. Y la otra cosa es la posibilidad de las botellas que pongamos debajo del agua, llenarla un poco más, cosa de tener el mínimo cantidad de aire, que bueno, no es aire, que va entre el corcho y el líquido, La cámara, claro. la cámara. Todo está patentado, por si acaso. Y pregunta para Eduardo, imagino, ¿no convendría más hacer, o sea, que la guarda del vino fuera en botellas Magnum de 1,5 litros? Mira, se puede intentar una serie de diferentes cosas. Creo que no va tanto por el tema de la botella. Obviamente, a un volumen más grande va a evolucionar de diferente manera como lo hace el vino propiamente tal, ¿verdad? En una botella
estándar de 750 versus un Magnum de litro y medio. Pero aquí va más el tema por lo que dice Ricardo, el tema del corcho. Tratar de ver cómo poder lograr, ¿verdad?, que el corcho no se vaya hacia adentro, ¿verdad?, porque también hay presión negativa, o hacia afuera, o derechamente que se filtren corchos. Todos sabemos que los corchos también, de una bolsa de 1000 corchos, hay un porcentaje mínimo que no viene en las mejores condiciones. Entonces quizás va más por tratar de meter, ¿verdad?, una botella tipo espumante, tipo champañera, que por un lado, ¿verdad?, el vidrio es más grueso, aguanta mayor presión, pero por otro lado el corcho, ¿verdad?, como tiene una forma de como callampa, tiene la base un poco más gruesa que la parte de arriba, y además podemos asegurarlo con el bozal. Entonces, una vez ya asegurado con el bozal, las probabilidades, ¿verdad?, de que el corcho se vaya hacia adentro o hacia afuera son mínimas. Y ahí obviamente nos ahorramos todo el trabajo, ¿verdad?, el arduo trabajo que es ponerle el lacre, poner el logo, poner wincha o diversas cosas que uno puede hacer. Laura, tú... Otra pregunta tenía. Sí, esa te doy el pase. ¿Hace cuántos años, cuántos años de prueba tuvieron hasta llegar a este que es el 19? A ver, nosotros partimos la primera prueba el 2016, el 2017 fue la fallida. Ahí te diría que hasta que tuvimos un éxito, probablemente fue el 2018, la primera vez que probamos un vino ya bien, en buen estado. Y esa fue la primera prueba que yo creo que lo hicimos en la radio, en Viña, esto sí, en 2018. ¿Y del 19 hasta parte? ¿Qué ha pasado? El 19, esto lo batimos, o sea, en grandes cantidades. Este lo metiste en el 19, lo sacaron el 20. Y después siguieron... Este vino es año 2019. Pero este vino ya tenía una guarda en bodega. Y esto lo metimos, ¿qué año? Sí, eso Creo 2022, algo así. El año 24. El 24 y lo sacamos el 25. Sí. Perfecto. Sí se nota, no sé cómo, Eduardo, me puedes explicar esta diferencia, pero sí, al probarlos, la verdad que no le encuentro tanta diferencia en color, por lo menos, no sé si será que estoy como con la luz no demasiado buena, pero no encuentro tanta diferencia de evolución en color, pero en boca sí es tremendo, parecen dos vinos distintos. Uno está como mucho más fresco que el otro. No sé cómo podés explicar, Eduardo, esta diferencia de la presión en la evolución del vino. Bueno, es un poco lo que te comentaba hace un rato, Laura, que es lo que yo creo que afecta de manera súper positiva. El tema de la concentración mantiene frescor, ¿verdad? Yo creo que el que tú encuentras más fresco es el vino que estuvo bajo el mar, por lo mismo, por tener una guarda en una temperatura mucho más controlada y constante, ¿verdad? Estamos hablando de una temperatura más fría que la temperatura generalmente usada en una sala de guarda, ¿verdad? Una sala de barrica que son entre 17 y 18 grados. Acá estamos hablando de 13, 14 grados constantes, con una presión, ¿verdad?, que lo que hace es concentrar, refrescar, en mi opinión. Y es por eso que en color no se va a notar una diferencia, porque el color no va a cambiar con presión ni con frío, pero sí la estructura del vino. Aquí la mayor diferencia es en estructura, ¿verdad? Esa jugosidad, esa concentración. En nariz, obviamente mucho más afrutado, mucho más expresivo también el que tiene guarda bajo el mar. El otro tiene su evolución propiamente tal, ¿verdad? La microoxigenación, pero sí, sin duda son dos vinos totalmente diferentes. Por eso que quisimos hacer este ensayo también, y es por eso que guardamos el vino testigo, para poder ver realmente si esto se sostenía, ¿verdad? Y si era viable y si realmente notábamos una diferencia. Yo te diría que en el que estuvo bajo el agua se siente como una fruta mucho más roja y el tanino está como mucho más integrado, mucho más sedoso, mucho más suave. Y en el testigo la fruta se siente mucho más negra
y el tanino todavía se siente más, como más fuerte, más rasposo. Más persistente, un poco más duro todavía. Mm. Más presente. Más, sí, como más astringente. Sí, Y para mí, por ejemplo, disculpa. No, Decime. dale. No, yo así al tiro que busco la fruta en el vino, yo me quedo con el vino proveniente del fondo del mar. Sí, se siente más rojo y más jugoso, como más Sí. fresco esa fruta. Los dos están muy ricos en todo caso, pero parecen dos vinos distintos. Sí, para mí es como algo que se mete en la cámara del tiempo, ¿verdad? Y como que sale años después de evolución, pero manteniendo esa juventud que tenía en un comienzo. Que no se... Es como difícil lograrla de una manera tradicional. Es como tú quieres un vino evolucionado, ¿verdad? Que redondee el tanino, que mantenga la acidez, que mejore, ¿verdad? Esa estructura, que la suavice, pero manteniendo la fruta fresca, como dices tú, de un perfil más rojo fresco, más que una fruta negra madura, que obviamente lo da con el tiempo en guarda, ¿verdad? Todo eso que va más como carozo, más tirado a la ciruela. Entonces como son dos contradicciones, pero que en el fondo con esta guarda se pueden lograr al mismo tiempo. No sé si me logran llegar a la idea. Sí, te sigo. Y te hago una pregunta, ¿cómo elaboraste estos vinos? Bueno, la base, ¿verdad? Esta garnacha y el petit syrah. Primero lo trabajamos mucho en el viñedo. Es un manejo orgánico. Dejamos muy poca carga. Tenemos 1 hectárea de cada una de las variedades. Hacemos mucho raleo. Estamos dejando aproximadamente entre 5.000 a 6.000 kilos por hectárea en el petit syrah. En la garnacha, que es un poco más productiva, un poco más. Son racimos grandes, ¿verdad? Que logramos llegar a los 8.000, 9.000 kilos por hectárea. Cosecha manual, es una fermentación espontánea con levaduras nativas, ¿verdad? Fermentamos en contenedores de media tonelada. Hacemos un suave pisoneo 3 veces al día en plena fermentación, mañana, tarde y noche, para lograr extraer color, estructura, pero no tanto. No queremos que sea un vino tan tánico. Luego usamos unas prensas italianas que tienen un globo de agua adentro, son unas prensas de canastillo, inoxidables. Este globo se infla con agua y revienta, ¿verdad?, el grano, porque como esta cosecha es manual, hacemos los pisoneos de manera súper suave. Al final de la fermentación queda un 50-60% del grano aún entero. Entonces recién lo reventamos con esta prensa y todo ese jugo es llevado por gravedad, ¿verdad? O vino, mosto, es llevado por gravedad a barricas de roble francés y americano para una guarda de al menos 1 año. Y luego embotellamos y ahí obviamente una partida se fue para este proyecto y el resto quedó en bodega. Pregunta frívola, pero estos dos vinos, o sea, el que tuvo evolución al fondo del mar y el que tuvo evolución en tierra, en la bodega, ¿se venden juntos? Bueno, esa es la idea. Queremos hacer un patch, ¿verdad? Para que el consumidor, ¿verdad?, el wine lover, tenga y viva la experiencia de poder hacer este juego, esta experiencia de catar los dos vinos al mismo tiempo. Ya, y ahí al tiro me cuelgo, o sea, este vino de tierra y este vino submarino lo pueden encontrar en Oculto Beer Garden. Así es. Así es. Ya, o sea, es el único A lugar partir- en donde se puede comprar. El único lugar donde se puede comprar, y a partir de próximas 2 semanas más, también en el MUT, en nuestra nueva barra que estamos poniendo ahí en el centro del MUT. Ya, perfecto, porque eso también es Van a estar con Oculto en el mood. Sí. O sea, ya está. Ya estamos, la próxima semana nos dan la patente de alcohol si todo sale bien. Perfecto. Ya, y mira, esta pregunta
habitualmente va en la segunda parte del programa, pero hagámoslo de inmediato. Ustedes imagino que no realizan actividades de enoturismo, pero han pensado un enoturismo submarino para por último bajar y contemplar esta jaula con las 250 botellas. Muy hondo. A ver, Sí. hemos pensado una 40 cantidad metros, de sí. ideas. 40 metros, claro, para alguien que está aprendiendo a bucear o que hace un bautizo es demasiado, ¿no? Es muy poca la gente que puede llegar para allá. Sí, ¿verdad? Pero hemos pensado también, no sé, hacer una cavas de gente que le gusta poner su propio vino, por ejemplo. Ya. Esas son como las ideas más próximas, pero como hacer un turismo bajo el agua, increíble sería que la gente tuviera como el carnet para poder bajar, pero es difícil Mira, encontrar gente capaz. en Portugal hay algunas viñas que están haciendo, que guardan los vinos a profundidad, 25, 40 metros, y una vez que ya pasó el año, los levantan a una profundidad menor y la gente que va a comprar bucea, baja 5 metros, saca su botella y la paga afuera. Entonces, eso es una posibilidad, pero que la gente llegue a 35 metros de profundidad es muy difícil. Claro. Piensa que tú tienes 14 minutos de fondo, 14, 17 minutos, Claro. y ya después tienes que subir o bien hacer descompresión, y para eso necesitas tener más botellas, se complica la cosa. El mar chileno en sí es muy difícil comparado con, no sé, si vaya al trópico. El mar chileno es un mar muy frío, un mar muy hostil, es un mar difícil de bucear. Sí, Son muy amistosos. Sí. ¿Cómo? De Salvo Isla Pascua, que nosotros... Oye, salvo Isla Pascua, que estuvimos buceando en marzo en Isla Pascua, Ya. que es una temperatura ideal y es uno de los lugares con mayor densidad del mundo, 60-70 metros en Isla Pascua. Bien. Pero aquí en la costa de Chile continental es más peligroso. Yo he ido con varios amigos a bucear y por lo general me dicen, ¿sabes que yo soy buzo de trópico? No me vengáis a bucear a casa en Chile. Te cuesta más. Te hago una pregunta. No, ¿Cuánto sí. tardaron en sacar las botellas en tiempo? O en meterlas. El Ahí- proceso que hizo que es muy técnico. Mira, fue todo muy planificado porque pusimos una línea de vía, fue todo un mecanismo bien entretenido. Y en total nos habremos demorado aproximadamente unos 40 minutos, una hora. Entre medio haciendo cambios de tanque en el mismo minuto, o sea, en el mismo agua, sacarme un tanque, ponerme el otro, seguir bajando, subiendo, obviamente con todas las medidas de seguridad. Sí. Yo, Pero 40 minutos aproximadamente. sí, yo coincido con lo que dijo el amigo de Santiago. Yo también soy, o sea, más buzo de aguas subtropicales, por eso que me fui un tiempo a vivir en nuestra Rapa Nui. Así que más o menos entiendo. Pero tú quieres ir a bucear, Max. ¿Ah? Te nota. Sí, ahí hay que antes ir a consulta con el otorrino laringólogo. Pero ya Bueno, estamos- mi papá tiene un dato buenísimo, ahí te lo voy a dar. Sí, no, sí, aquí en Viña, Problema. en Viña del Mar hay un otorrino laringólogo que también es buzo, así que ahí estamos lidiando con la exostosis. Pero el tiempo, como siempre, y sobre todo con vinos maravillosos y sorprendentes como este con guarda al fondo del mar, transcurrió la parte del programa y, como siempre digo, en esta sección, y ahora voy a colocarle más énfasis y voy a comenzar al revés, o sea, nunca jamás se atrevan a pedirle precio a un productor, a un enólogo, a un viñatero, mucho menos a alguien como nuestros invitados de hoy que hacen la guarda de este vino a 40 metros de profundidad. Si el vino cuesta 10, cuesta 10. Si cuesta 100, cuesta 100. Y si cuesta 1000, cuesta 1000. Pero aquí hay mucho trabajo adicional, además de incertidumbre, porque si pasa la marejada del siglo, capaz que las botellas se vayan hasta Juan Fernández dando vuelta. Entonces, vayan a ferias de vino, nunca le pidan precio ni descuento a un productor de vinos y los países agrícolas son mejores países. Ya volvemos, gracias por escucharnos.
ahora escucharemos Vino Sofía aplicada. Si todavía tienes el mismo número de celular de hace 5 años, significa que eres una persona muy estable, como los vinos que están en tu cava. Y si no lo tienes a 25 años, Requete contra estable. El mío es del 89. yo tenía un teléfono que era de mi abuelo. Y mi abuelo se murió el 2002 y me quedé con su celular y hasta el día de hoy mantengo el mismo teléfono. Por eso me reniego a veces a tener dos teléfonos, uno de trabajo y otro personal. No funciona para mí 2 teléfonos, así que al final sacrifiqué ese número y me las amo todas, pero tengo un puro número de teléfono. Bien, yo soy igual, tengo el número desde el 2003 y ahora un poco recordando nuestro programa pasado en que citamos esta campaña de nuestro estimado Ricardo Grelet, gato o hashtag Yo Tomo Vino. Ahora Ricardo nos envió un video explicando bien los alcances de esta campaña, así que veámoslo para que de ahí sigamos en nuestras cabezas estando en el fondo del mar. Hola, me llamo Ricardo Grelet, soy administrador hotelero y además de eso sommelier profesional. Y yo tomo vino porque por allá por el año 1996 conocí a 2 personas que por primera vez cataron a ciegas frente a mí. Me apasionó, me impresionó, me llamó muchísimo la atención y fue algo que yo quise aprender a hacer y quise dominar. Se convirtió en una obsesión primero, aprender más, catar más a ciegas, estar siempre entrenándose. Luego de eso se convirtió en mi fuente de trabajo que me permitió tener una familia, criar a mis hijos, pagar su educación y hoy día ya no trabajo con vino porque me levanto en la mañana y disfruto cada una de las cosas que hago junto a este producto nacional. Yo Tomo Vino partió siendo una idea y que se convierte en una campaña tratando justamente de encontrar a esas personas que no necesariamente como yo, que me siento parte de la industria, sino que personas naturales, un arquitecto, un taxista, un ingeniero, un ejecutivo de alguna empresa, pero gente normal que quiere tomar una copa de vino, que toman vino, que aman el vino y que defienden ese tesoro nacional, tanto desde la naturaleza, como son esos tesoros vivos de parras de más de 30 años en todo Chile, hasta esa sofisticación innata que puede significar una copa grande de cristal con un decantador. Todo el vino vale, porque yo tomo vino como también tú tomas vino. Hay que agradecerle también al Mostrador, a Reuters y a varias empresas más que están siendo parte de esta campaña porque lo entendemos como un beneficio para la alegría que significa brindar con una copa. Yo tomo vino. Bien, yo estoy anonadado con este contrapunto tierra-mar y seguimos con nuestros invitados en este interesantísimo programa. Ahora en mayo, el mes del mar, que estamos todo el mes celebrando el mes del mar, pero en Chile hay casi 0 cabotaje, pero las cosas están cambiando como estos vinos pioneros en el fondo del mar, allá en la zona de Los Molles, que me acabo de ir de espalda y que tienen que salir en un bote a más de 30 minutos de la costa. ¿Cómo es ese proceso, Ricardo, Santiago? Bueno, para salir primero, como te decía anteriormente, una gran planificación. Esa gran planificación la hicimos junto a Voltaire Quiroga, que fue un gran instructor de buceo, con el que también nos ayudó durante estos 10 años a tirar los vinos bajo el agua. Nosotros lo primero que hacemos es una gran ver todo este mar, ver cómo se puede hacer toda esta producción, toda esta faena, ver si es que el mar está bueno, si es que está malo, y se hace toda una gran planificación estratégica para ver si es que es viable. Y una vez que llegamos para allá, explícate. Bueno, Voltaire incluso hizo planos submarinos de la zona, entonces nosotros estábamos en el local de él ahí y dentro del plano primero elegíamos las profundidades, cuáles eran los lugares más para poner la jaula, más acorde, que sea arena al fondo y no sea roca, y finalmente se decide por un lugar. Fuimos primero a verlo, se aprobó y después llegó a la jaula y la bajamos sin nada, porque la jaula es muy pesada.
Una vez que estaba la jaula bajada, los vinos se pusieron de a 22 botellas por cajas paneras de plástico, estas como... Como las cajas de palta Claro. de campo. Y esa caja se enrejó, cosa que el vino no saliera hacia arriba, y se bajaron de a una. Primero pusimos una línea desde el bote hasta la jaula y se tiraban como agarradas del cable. Y finalmente fue muy difícil, algunas se cayeron, entonces había que ir a rescatarlas. Pero finalmente se logró poner todas las cajas debajo en la jaula principal. Se selló y de ahí para adelante Voltaire iba varias veces al mes a chequear cómo estaba la jaula, etc. La ubicación, mucha gente nos pregunta que si uno tiene miedo que se la roben. Pero es como si te dijera yo a ti, mira, vamos a poner una caja aquí en el Cerro San Cristóbal, tú no sabes dónde, anda a ver si la encontráis. Imposible, o sea que la gente llegue al lugar donde nosotros pusimos el vino, si no sabe el lugar, es imposible que lleguen. Entonces, es muy difícil encontrar el lugar si no ha buceado con nosotros. Ahora, una pregunta que me surgió como estudioso de los maremotos. Yo sé que un maremoto es dañino cerca de la costa porque ahí encuentra menos profundidad. Y ustedes contaban fuera de micrófono que con estas jaulas, con las 250 botellas de vinos a 40 metros, igual una marejada se las dio vuelta. O sea, ¿cómo una marejada todavía preserva su fuerza a esa profundidad? Sí, a mí me ha tocado bucear con corrientes fuertes. Y realmente hay veces que te tienes que afirmar de la roca o si no sale, te lleva. Entonces, cuando hay una marejada, porque hay dos tipos de marejada, está la marejada de arriba, que es de viento, qué sé yo, y está la marejada que también viene por agua impulsada. Cuando hay un tsunami, es agua impulsada, que entonces la presión del agua la sientes debajo del agua. Entonces nosotros no sabemos qué habrá sido lo que causó la vuelta, o marejada, o efecto del tsunami, del temblor fuerte que hubo, pero efectivamente la jaula la da vuelta. Y esa jaula con tantas botellas debe pesar, no sé, 800 kilos quizás debe pesar todo junto, o 1000 kilos. Claro, pero también hay que pensar que la marejada es una masa de agua, tiene mucho roce y es muy fuerte, no es como, no sé, un viento que pasa y pasa por el costado. Es una gran masa de agua que agarra este cúmulo cuadrado gigante y es muy fácil darlo vuelta. O sea, no es algo tampoco difícil de que haya pasado. Y en el año hay millones de marejadas, sobre todo en el verano hay mucha marejada, de hecho. Además la jaula, el peso de la jaula bajo el agua es mucho menor que arriba. O sea que hay Claro. una... Por física, digamos. Nosotros podíamos empujar la jaula, cosa que arriba no podríamos. Entonces, por la flotabilidad general, hace que una buena marejada con esta jaula con los vinos que pesa menos que en superficie, se la lleve y da vuelta. De hecho, la jaula estaba vuelta y ahí Voltaire la dio vuelta él solo, no tuvo que requerir de nadie para que la diera vuelta. Imagínate, debajo del agua, que es todo mucho más complicado, lleno de cosas, y dar la vuelta en 180 grados no fue tan difícil. Lo difícil fue que el candado que le pusimos, ya después de un año ya no servía la llave. Así que tuvimos que bajar con un Napoleón a abrir la... Pero otra persona que hay que mencionar es el Rorro, que es el piloto del bote. Una máquina, el Rorro. Que es una máquina que cuando estábamos con los cables bajando, piensa que a esa distancia en la costa el bote está saltando, estamos con olas y qué sé yo, porque hay mucha, digamos, no es como estar en la costa, estar afuera hay bote. Entonces el Rorro tenía que mantener el bote con el motor así, cosa que no se llevara el cable. Yo llegué con los dedos todos, me porté con el cordel, todo sangrando llegué de vuelta. Entonces es todo un tema el mantener el bote con el cordel, con el fondo. Cuando uno está ahí en la mitad del mar, es mucho más difícil de lo que uno podría imaginarse. Porque piense que no estamos anclados. No hay no hay una ancla, no hay un punto que te esté agarrando y que esté totalmente quieto. El Rorro tenía que estar con una mano con el motor, poniéndose en el mismo punto sin salir del punto.
Más encima tenía el mar que no tenía ninguna referencia. El gallo realmente estaba manejado. Increíble. Es muy buen experto. piloto porque el bote sin referencia, bajan los buzos y de repente cuando suben el gallo se da cuenta que están a, qué sé yo, 200 metros de donde está el bote. El piloto tiene que saber para estar manteniéndose en la zona donde están los buzos. Eso es muy difícil. Laura, tú como también, como hacedora de vinos, ¿te estimula escuchar esta historia y ya en tu copa, cómo han ido evolucionando este vino de tierra y vino del fondo del mar? No, me parece increíble todo esto que estamos charlando. Entiendo que en esto de la guarda submarina, entonces Chile sería pionero, porque entiendo que los casos que ustedes, de los cuales se inspiraron, fue un caso de un naufragio en Croacia, digamos, no fue algo intencional. Hoy por hoy, ¿hay otras bodegas en el mundo que están haciendo esto intencionalmente? Sí, en Italia, Francia lo hace, España. España también lo está haciendo. De hecho, Santiago estuvo en una viña en España viendo el problema de los corchos. Y en Portugal también estuviste también. En Portugal, sí. Portugal también lo hace, entonces también hicimos investigación en Europa para ver cómo le iba a ellos, que son mucho más expertos que nosotros en hacerlo. Pero ahí también es Y una ahí- historia porque son viñas muy grandes. Perdona, No, no, son viñas muy y grandes de- y quedan con grúa. en base a esos sacaron que la profundidad ideal serían los 33 metros, porque también hablábamos que si lo dejas a 10 metros en el fondo no le pasa. produce ese efecto, no pasa nada. Entonces, en base a toda esta experiencia internacional que está viendo, es que determinaron que la profundidad ideal serían los 33 metros. Sí, nosotros lo averiguamos con enólogos europeos, digamos, en artículos de enólogos europeos, porque existe mucha prensa sobre este tema en Europa, y en el Wine Spectator me acuerdo que yo encontré el link donde había unas personas que te daban toda la cosa técnica, y ellos decían que los vinos tienen que ser taninosos, etcétera. 100 pies es la profundidad ideal para un vino tinto, y ellos, y para un champagne eran 40 metros. O sea, que son 30 metros vino, 40 metros champagne. Pero hay literatura científica sobre eso. Eduardo, y tú como viñadero, viñerón, imagino que si bien Santiago recién mencionó que habían grandes viñas en Europa que estaban haciendo la guarda en el fondo del mar, siempre va a ser un proceso acotado, o sea, nunca quizás podremos hablar de 3.000 botellas de guarda en el fondo del mar. ¿Tú eso lo ves impracticable o posible? Pero 3.000 botellas también es una cantidad, no es pequeña, pero es totalmente manejable. Bueno, 12.000, no sé. yo creo que a lo mejor a lo que vas tú es que esto nunca llegue a ser como en el fondo un tema más industrial, ¿verdad? Quizás está un poco más ligado a hacer cosas diferentes, quizás no es tan comercial para grandes viñas, sino que la oportunidad, ¿verdad?, está para aquellos que quieren realmente hacer cosas diferentes. Quizás por ahí va más de la mano de pequeños productores, pero no veo un obstáculo el poner una cantidad. Si bien sabemos y Santiago y Ricardo han dicho lo complejo que es, ¿verdad?, de poner el vino bajo el mar, no le veo como el problema poner una cantidad, como decías tú, 3.000 botellas. Ya, o sea, Yo creo que es totalmente viable, mucho trabajo, porque todo esto es mucho trabajo. Entonces, pero es un poco más de trabajo, más repetición. Yo tengo otra pregunta para ustedes. Entiendo que este vino lo van a etiquetar con una etiqueta que ya tienen lista, que se va a llamar GeForce. Pero van a limpiar esas botellas. Roberto diseñó la etiqueta. Porque la botella está tan linda con todo No se toca, al- no se limpia. Perfecto. Cosa que queda Sobre así. esto
porque le da una cosa Porque romántica está- en el lechón. el mar la decoró muy bonito, debo decir. Sí, sí. La Es etiqueta imposible mejorar esta pone decoración. en el cuello. Es un táctil en el cuello de la botella, no es pegada la Perfecto. etiqueta. Perfecto. Ah, una cosa que se olvidó mencionar, la diferencia de Chile con los países de Europa o en Estados Unidos, que también están, creo que ya hay alguien que consiguió un permiso de Estados Unidos muy difícil por el Food and Drug Administration. Pero en Europa tú tienes muchos cambios de temperatura en el mar entre verano y invierno. Chile, con la corriente Humboldt, tú tienes una temperatura estable año corrido a esa profundidad entre 13 y 14 grados que no cambia. En Europa, tú te pones a bucear en Europa, bajas 5 metros y tenés varios grados menos. Ahí se nota el cambio, acá no. Acá es muy estable la temperatura. Es como los mariscos, los mejores mariscos del Bueno, mundo son parece- chilenos. claro, y es por la temperatura. ¿Y qué cantidad de permisos y cuidados tuvieron que tener para poder llevar este vino bajo el mar? Permiso, bueno, fue donde lo hicimos fue en Los Molles, y en Los Molles fue la concesión la tienen los pescadores. Conversar con ellos, contarles sobre el proyecto. Ellos de muy buena forma dijeron, pero de todas maneras les entusiasmó bastante. Y ahí partimos y nos instalamos en un lugar medio secreto que era 30 minutos del Parte de la de la concesión costa, pesquera. que es parte de la concesión pesquera, pero en un lugar que no tuviera ninguna relación con lo que ellos explotaban dentro del lugar. O sea, por eso también era un banco de arena, que no hay nada. Y para lo que metimos debajo del agua, yo tomé la norma internacional de protección a fondos marinos, que te dice qué pintura hay que usar, cuántos son los esquemas y por eso usamos Epotán, que es una pintura que es muy recara, de tal manera que la jaula cumple con la norma internacional. Todo lo que pusimos cumple con todas las normas de protección ecológica que te puedes imaginar. O sea, nos preocupamos demasiado de eso. O sea, no tener ningún desperdicio y ningún... que no contaminar, o sea, por el contrario, es generar una plusvalía. Y también ahí creo que da un poco también la respuesta de no hacerlo industrial por esa misma razón. No, y una anécdota divertida. Nosotros llegamos en el bote con todas las cajas, que yo voy a mandar fotos después para que las vean, y adentro de la caja habían miles de camarones, chiquititos, rojos, y se llenó de niñitos de la playa, que cuando sacábamos las botellas se empezaron a sacar los camarones y los devolvían al mar. Entonces fue como todo un evento en la playa cuando llegaron los vinos. Y se salvaron los camarones. Tenía pulpos también, de repente estaban adentro de la cosa. ¿Qué otra cosa? Había pulpo, había varias Todo lo del estrellas de mar, se pegaban adentro. todo se devolvió por si acaso. Pero todo se devolvió al mar. Sí, o sea, como estábamos recién hablando de estas botellas que ya vienen prácticamente listas en su presentación desde el fondo del mar, la cholga no se vende por separado, viene acá incluida en la botella. Es un coral, lo que tiene adherido un tipo de coral. ¿Ah? Eso como blanco, que es como una estrella, que parece, es un tipo de coral. Mira, tú la tienes en cámara al lado del vaso. Eso es un tipo de coral. Para Mira, Para- varios. para quienes piensen que el coral es solo de agua cálida. No, acá tenemos un coral rojo increíble, pero es de profundidad. Sí, o sea, Laura, ya que ha transcurrido el tiempo, ¿has notado nuevas sensaciones en las copas de ambos vinos con diferente guarda? La verdad que los dos, bueno, ahora estaba probando el que no estuvo abajo del agua. La verdad que se suavizó un montón y se abrió un montón. Está más amable ahora. Y el debajo del agua se mantiene súper fresco, con una acidez vibrante, mucha fruta roja, muy rico. Y otra pregunta para Eduardo, que se deben estar preguntando nuestros telenófilos oyentes. ¿Se puede guardar un vino blanco o un rosado o un naranjo en el fondo del mar?
Claro, ¿por qué no? Yo guardaría, por ejemplo, no sé, algún vino blanco tipo Chardonnay, tipo Riesling, Ya. o algo así, quizás, ¿verdad? Con mayor volumen. Y un vino naranjo también, ¿por qué no? No olvidemos que los antiguos vinos de Georgia, ¿verdad? Aquello Castelli, eran vinos naranjos, blancos, fermentados con las pieles y se guardaron por muchos años en ánforas bajo tierra. Entonces yo creo que sí se podría hacer. Ahora, para mí lo súper atractivo sería poner espumante bajo el agua. Eso me gustaría ver cómo evoluciona, cómo se afina esa burbuja, cómo queda esa expresión, esa frescura. Eso me llama la atención hacer en un próximo proyecto. Y Eduardo, ¿por qué elegiste para poner bajo el agua en el 2024 un 2019? ¿Por qué no un 2023 o un 2024 del mismo año? La razón yo creo que tú la acabas de mencionar, ¿verdad? Que el vino testigo que tú acabas de probar sigue ahí con esa estructura, se suavizó un poco, ¿verdad? Pero se mantiene ahí con ese tanino potente. Son vinos obviamente de guarda. Entonces quisimos probar qué obteníamos, ¿verdad? Si podíamos meter este vino en la máquina del futuro, ¿verdad? Y sacarlo más rápido al mercado. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Perfecto. ¿Y ya tienen otra partida de vinos bajo el agua? Porque esta entiendo la acaban de sacar, ¿no? No, la sacaron el año pasado, 2025. Sí. ¿Y tienen otros abajo del agua? No ahora, pero está en proyecto una nueva... tenemos que hablar con Sharif. Y con Eddie para ver con qué vino ponemos ahora este año. Perfecto, para ver Todo qué esto tiene. mejor también que hemos hablado del corcho, de todo. La idea es cada vez ir perfeccionándonos más. Aprovechamos Sí, de... como dijimos, la curva de aprendizaje en el vino es lenta. Tenemos una sola chance al año Muy lenta. de hacer vino y Sí, aprovechamos de saludar a el cuarto integrante de este equipo de pioneros submarinos, a Sharif, que también ha puesto todo su esfuerzo en este proyecto. Y una pregunta quizás obvia: ¿cómo ha sido la retroalimentación que ustedes han percibido del consumidor o de las primeras personas que han probado estos vinos submarinos? O sea, dicen, está fantástico, yo quiero comprarles una caja, o mira, en realidad no capto la diferencia. ¿Cómo ha sido esa respuesta? Bueno, para partir no lo hemos vendido todavía, esta es la primera semana que lo estamos vendiendo, ¿Ya? recién en el menú. Yo creo que Eduardo tiene más respuesta de gente más experta. Por mi lado, la gente que lo ha probado ha sido amigos y familia que no saben mucho de vino, entonces obviamente les gusta, lo encuentran como entretenido la experiencia, pero el lado más como la parte más expertise, bueno, Eduardo puede contar su experiencia con gente más... Lo hicimos con Eduardo de la País Sharif acá, Sí. aquí en Oculto. Claro. Sí, Y Sharif llevó 12 botellas de ragazzi, ¿no? también, claro. Es un poco eso, estamos recién, ¿verdad?, lanzándolo, recién se está liberando al mercado, y la experiencia que hemos tenido han sido, bueno, contadas con los dedos, la verdad. Yo se lo he dado a probar un par de personas, obviamente de la industria del vino, y han quedado sorprendidos, obviamente, por esta evolución, ¿verdad?, que es totalmente notoria. Es como que, de cierta manera, el vino, ¿verdad?, avanza ciertos años y de cierta manera se mantiene ese frescor desde un comienzo. De hecho, más fresco de lo que estaba cuando se puso dentro del mar. Entonces, es como, por un lado, se rejuvenece, pero a la vez avanza en el tiempo. Entonces, me gustaría encontrar una palabra también para poder
expresar eso, pero es un gran ensayo y una gran experiencia poder probar ambos vinos, o ambas evoluciones de vino, porque el vino es el mismo, sino que tuvieron evoluciones diferentes por, obviamente, la guarda diferente que se hizo. Oye, y pregunta yo creo que directa para Santiago, porque a esta altura del programa empezamos ya a hablar de maridaje. Entonces tú como de ahí la cara visible de Oculto Beer Garden, te queremos preguntar maridaje recomendado con tanto el vino de tierra como el vino del fondo del mar, porque en este programa, después de muchos en que hablábamos, oye, habría que tener algo acá para maridar, yo le doy la bienvenida a nuestro colaborador, Charcutería Ganderats de Quilpué, que para mí es una de las mejores de Chile, así que estoy acá con su pastrami, maridando este vino submarino y terrestre. Pero, ¿cuál sería tu recomendación, Santiago? Pero a ojos cerrados, una buena pizza margarita. Oh, Napolitana con una masa fermentada de 24 horas. Es para mí lejos el mejor maridaje que puede tener este vino, por lejos. Bueno, en Oculto tienes como 3 o 4 restaurantes juntos, güey. Claro, pero para 100%, o sea, este vino va con una buena pizza margarita. ya estoy salivando. ¿Y cuál sería tu maridaje, Laura? Yo hoy estoy abrigadita, ya llegó el otoño full, la lluvia, el frío. Yo estoy para cazuela, estoy para un guiso de lentejas, un tomaticán, una cosa así, un charquicán. Locro. Estoy para plato de cuchara. Ya. Locro. Sí, un locro también puede ser, ahora que se viene el 25 de mayo. Eduardo, ¿tu maridaje? Para mí sería, claro, algo como algo calentito también con un guiso, o bien una carne agridulce, quizás un lomo de cerdo, ¿verdad? Sellado y al horno con una reducción de ciruela o con unos higos confitados. Creo que andaría súper bien con este vino. Algo un poco, ¿verdad? Que llene el paladar, pero de que a la vez con el vino después se refresque y va también un poco con las notas que tiene este vino, entonces puede ser un maridaje perfecto y reencontrarse ahí en el retrogusto. Ricardo, maridaje Yo recomendado. Pasta, soy fanático de las pastas. Ya. Ravioli, espagueti, Yo soy caneloni, luego de espagueti con jamón serrano, ya. con el queso de verdad, ese, no el que en el Sí, supermercado, queso parmesano, padano, una cosa así. rallado en casa. Exacto, con champiñones. Pecorino una puede cosa ser. así. Pecorino, Pecorino, por supuesto, claro. ya. A mí me... Que acá uno encuentra, pero son que te caros en Chile. Sí. Pero es la diferencia, la pasta tiene que ser con un buen queso, si no... Sí, Sí. todo, Una buena pasta con un buen aceite de oliva. Uf. sí, todo suena fantástico con esta garnacha que yo me siento muy feliz porque ya sabemos que por la corriente de Humboldt, esta corriente fría, el chileno le da la espalda al mar. Es una paradoja de nuestro país, pero hoy es reconfortante que nuestros invitados hayan ido en una dirección contraria y que estén haciendo la guarda de este vino en el fondo del mar con todas las complicaciones que involucra, porque yo como buzo puedo imaginarme salir a media hora de la costa en un bote y de ahí 40 metros para abajo es para admirarlos. ¿Algún proyecto, alguna idea futura que se pueda compartir hoy día en cámara? Hay una, pero no se puede compartir porque si no nos van a copiar. Ya. Cartoné.
vino en Tengo que caja ver de Este profundidad. es un proyecto, de hecho, el proyecto secreto era el primero, pero es mucho más caro para hacer. Y seguimos con el vino, pero Se lo vamos a dejar para una segunda a una instancia. segunda instancia el proyecto del otro. Perfecto. Y no sé, quizás Laura, este vino también podría estar en Masal, como algo así también muy Se lo interesante. vamos a mostrar a Sebastián. La verdad que súper interesante y quería decirles ahí a Santiago y Ricardo, qué lindo también que estén haciendo un trabajo padre-hijo. Me encanta. Los felicito. Que compartan las pasiones. No, y bueno, falta otro hijo que está también en el proyecto que no estaba acá, que es Ricardo, que es arquitecto igual que yo, fotógrafo como su abuelo, y que estuvo en la parte logística. Ahí en los videos sale bajando la jaula, toda esa parte la hicimos con él. Pero es más gato, lo hace arriba del Él bote. lo hace arriba del bote, nosotros lo hacemos de abajo. Bueno, y hablando de trabajo, porque ya hay que comenzar lamentablemente a retornar a la costa y la despedida de este programa, pero antes de estar en esa parte, Laura, ¿hay alguna novedad que se viene con Wine Academy Chile? Sí, estamos terminando un curso nivel 3, nivel avanzado del Wine and Spirit Education Trust, de las certificaciones inglesas que damos. Y estamos por comenzar en junio el nivel intermedio para todos los que se quieran sumar. Y obviamente seguimos con las catas mensuales de vino en Masal, así que esténse atentos al Instagram de Wine Academy Chile. Ahí estaremos contando las catas que se vienen. Todos invitados. Fantástico, suena. Tomo la Muchas invitación. gracias. Y comenzamos la despedida. Vamos a hacer primero Eduardo, Laura y después con los buzos admirables en su labor. Despedida de este programa, Eduardo. Bueno, agradecer a ustedes la invitación al programa. Verdad, las ganas de aprender un poco más allá de este proyecto que es súper interesante. Ustedes lo pudieron ver en primera persona, ¿verdad? Que realmente hay una evolución en los vinos, que este proyecto obviamente se sustenta y que se pueden hacer grandes cosas. Y por qué no aprovechar el mar, ¿verdad? Chile, todos sabemos que tiene esta ventaja de que tenemos un mar de Arica Punta Arenas, increíble las ventajas que hay respecto a otros océanos en el mundo, sobre todo la temperatura, que nos ayuda. Ya tenemos diferentes terroirs a lo largo de todo Chile y el mar no se queda atrás. Voy a eso, en fondo. Así que gracias por el interés y por la invitación. Laura, tu despedida de estos primeros vinos submarinos en tu vida. Sí, bueno, muchas gracias por ser mi primer vino submarino. Me encanta la idea de juntar dos grandes cosas que tiene Chile, que es el vino y el océano. Así que les deseo todos los éxitos y aparte están innovando en este terroir marino, en saber cómo esta guarda submarina impacta en los vinos. Así que sigan innovando y creando conocimiento para el vino y obviamente difundiendo proyectos nuevos, interesantes con el vino. Éxitos, chicos. Ricardo, Santiago, padre e hijo, sos hermanos de mar, ya creo que puedo llamarlo. Ha sido un honor poder estar con estas primeras botellas, presentarlas, darlas a conocer y estimular el consumo de vino y apreciar un vino, sobre todo este que ustedes le han puesto tanto cariño, su despedida para el programa. Que la gente se entusiasme con estos vinos submarinos y se entusiasme en ir a bucear también. Porque Chile es un país que tiene muchos kilómetros de mar y hay paisajes increíbles bajo el agua que no se encuentran en otras partes del mundo. Sí, me sumo a la palabra que, Chile es un país ultra privilegiado. O sea, una hora de cualquier lado tenemos un mar gigantesco, a la otra hora tenemos una cordillera impresionante.
O sea, geográficamente yo creo que es el mejor país del mundo de la de cosas atractivas que uno puede hacer. Y deberíamos aprovechar más todos este tremendo mar y juntar el vino con el mar, mezcla perfecta. Sí, para mí ha sido un programa emocionante como alguien que habita el mar que nació frente a la gran bahía de Valparaíso. Y si escuchaba en mis tiempos del colegio, el futuro de Chile está en el mar, ahora con mayor razón, porque quizás en partidas acotadas el futuro del vino en Chile está en el mar. Así que levantemos nuestras copas, en esta ocasión son dos, una de tierra, una de mar, y nos despedimos con nuestra querida frase de siempre: los 4 vinos cardinales son 3, el sur y el norte. Salud y gracias por escucharnos.